Hola amigos de Hora 33, estamos en estos momentos en el cementerio Baquijano y Carrillo, uno de los cementerios más antiguos de Lima. Nos dicen que aquí dentro del cementerio hay muchas almas en pena y nuestro objetivo de esta noche es poder captar algo de actividad paranormal. También nos han dicho que este cementerio es mucho más aterrador que el presbítero maestro, así que acompáñennos a descubrirlo. Vamos a empezar hablando de la historia de Baquijano. 1858 se empieza la construcción de este espacio, ¿no? Justamente por la beneficencia pública del Callao, que había sido fundada 10 años antes, con la intención justamente de cubrir la demanda mortal que había en aquellos años con respecto a la fiebre amarilla. Cirujano mayor, ¿no?, del Huáscar, Santiago Tábara Renovales. Él era el médico de cabecera cuando cae el Huáscar en 1879. Él es uno de los sobrevivientes y además es llevado prisionero a Chile. Ya en Chile lo canjean por otros prisioneros, regresa a Lima con la promesa de no volver a tomar las armas. Sin embargo, ya sabemos que en época de guerra, pues en aquellos tiempos, ¿no?, el romanticismo de la época hacía pues que las personas tomaran, ¿no?, justamente las armas, y no fue la excepción con él. Vino acá, todavía peleó en las diferentes batallas. Luego, después de que Lima fue tomada por los chilenos, desaparece un tiempo para luego seguir haciendo su labor en Lima. Ese es un cenotafio. El cuerpo originalmente pues fue exhumado y llevado a lo que es hoy la cripta de los héroes, allá en el cementerio, exactamente, del presbítero Matías Maestro. Muy bien, lo que hemos visto ahí pues es un mosario realmente, no es una cripta que tiene dentro un mosario. Un mosario pues es un receptáculo de restos óseos, ¿no? Simplemente, exactamente, los soldados que se pudieron rescatar de ambos conflictos, que fue el San Juan y Miraflores, pues fueron traídos a este espacio, ¿no? Así como en la cripta de los héroes también hay zona de fosas comunes, ¿no?, donde simplemente dice San Juan, Miraflores. Ahí está enterrado el grueso del ejército que pereció en aquellos tiempos, ¿no? Son pocos los que tienen tumbas, ¿no?, o nichos propiamente particulares. Entonces lo que vemos aquí justamente, ¿no?, es un obelisco. En la parte alta está justamente una especie de urna tapada. En la simbología, para ir ingresando un poquito ya aquí, en la simbología una urna cerrada, ¿no?, implica un conocimiento que está resguardado. Y tenemos un manto que casi siempre ese manto que está arriba es un manto de la muerte, ¿no?, como rindiendo un homenaje justamente a los caídos. Cuando las urnas están abiertas, ¿no?, también implica un conocimiento, pero que es para que se pueda compartir. Es como que esa era desapareció simplemente con ellos, ¿no?, completamente en vano. Vamos a hacer las diferencias entre los espacios. Si han ido al cementerio presbítero, estoy seguro que esta información ya es replicada. Cuando el cementerio se construyó inicialmente, solamente se disponía de cuarteles. Estos espacios que vemos acá se les llaman cuarteles. A veces se le dice pabellón, pero pabellón es un nombre incorrecto hablando en temas de cementerio. Este es un cuartel. Y cada espacio que está ahí de muertos, ¿no?, se le dice los nichos, ¿ya? Entonces esto es un cuartel con nichos. Cuando una tumba es sola y está justamente con una representación a ras de tierra, como por ejemplo la de Óscar Avilés con los Santiago Tábara, esas son tumbas, simple y sencillamente. Cuando los espacios son debajo de la tierra y hay la posibilidad de ingresar, se le dicen criptas. Por ejemplo, la cripta de los héroes que está ahí, ¿no? Pueden ser familiares o pueden ser de una sola persona. Cuando la tumba está del ras del suelo hacia arriba, ¿no?, y contiene a uno o a más, se le dice mausoleo. Entonces tenemos lo que son las tumbas, los nichos, las criptas y en este caso los mausoleos. Y aquí podemos ver ambas pues representaciones, curiosamente una al frente de otra, que corresponden a los dos grandes momentos en la historia del Perú con respecto, ¿no?, a la inmigración extranjera. Aquí a la mano derecha mía tenemos la familia Oshiro, ¿no?, que ya nos habla por el apellido de una de las más grandes inmigraciones extranjeras. Oshiro, ¿qué apellido le sugiere? Japonés, ¿verdad? En 1899, en abril, llegan los japoneses en un barco llamado el Sakura Maru en Cerro Azul. Llegan, desembarcan y se reparten en la zona de las haciendas, muchos de ellos para trabajar justamente este factor económico importante que eran en aquel momento, siglo XIX.
establecieron inicialmente ya con ese pensamiento de surgir. Ellos fueron los primeros que van a adoptar estos espacios llamados las bodegas, lo que antiguamente se conocía como pulperías, ¿ya? Entonces ellos van a encargarse de estos espacios, van a ser administradores de los mismos, van a juntar mucho dinero en este negocio, que ellos trabajaban con productos que traían desde Europa y los vendían acá en Perú, y pues van al final a alquilar y si no comprar también las haciendas, y le van a dejar este espacio que eran las bodegas a estos personajes, a los japoneses. Hay bodegas que todavía existen, ¿no?, que les pertenecen a los japoneses, pero muy antiguas. De los italianos, pues la familia Cogorno, no sin ir muy lejos, llegaron acá con una idea. Justamente ellos se dedicaron al tema de los fideos, ¿verdad? Los fideos, las pastas, posteriormente van a derivar en alimentos para animales, en lo que actualmente se desenvuelve, ¿no? La familia va a seguir muriendo, obviamente, entonces van a adquirir más terreno y llegan y van a hacer este mausoleo para la familia, ¿ya? ¿Qué va a pasar? A los padres solamente los exhuman, ¿no? Y los ponen en este lugar, y esto que está abajo del suelo pasa a la parte alta. O sea, son dos momentos en la historia de este mausoleo de la familia propiamente. ¿Cómo sabemos eso también? Para corroborar en la parte alta, si me ayuda a vernos. En el corazón de Jesús, ¿pueden verlo? Allí, el corazón de Jesús. A los extremos del corazón justamente se ven las fotos que todavía están ahí. Tipos de simbología también, la muerte abrupta, ya, la muerte que no debió ser. En algunas tumbas es puesto como una planta, una rosa, una flor, un clavel. Esa es la intención, ese es el mensaje realmente que da el tema justamente de la columna trunca, una muerte que no debió ser, al menos en ese momento, ¿no? Bueno, vamos a continuar por aquí. Lo primero que estamos viendo son las tumbas, las esculturas y un poco de la historia que está en este cementerio. Por ejemplo, allá tenemos la cripta de los héroes, que es un poco pequeña. Acá tenemos un mausoleo, allá tenemos una cripta, y son distintos tipos de entierros que se han realizado en este cementerio. Como pueden ver ahí, el coronel, ¿no?, Néstor Gambetta Bonatti. Néstor Gambetta es la avenida principal, si es que en una de las principales avenidas que tiene el Callao, justamente la avenida Néstor Gambetta, ¿verdad? Y justamente, ¿por qué está ahí con tanta pomposidad el tema de los... Miren, también lo hizo Miguel Ángel Rossini, el tema de la placa en mármol, interesante. Este señor es muy importante en la historia del Callao porque a partir de una historia que siempre se contaba con protagonismo en Lima, él en algún momento decide darle un impulso a este primer puerto, ¿no? Empieza a escribir libros de la historia del Callao, a recolectar información de la misma y acuña justamente un término del cual es defensor hasta los últimos días de su vida, que es el chalaquismo. Inmigrantes, ¿no? Lo hermoso de este mausoleo es que está hecho completamente en mármol. Y obviamente todo trabajo hecho en mármol, siendo escultura desde la más pequeña hasta la más grande como esta, no son algo monumental, pues eran traídos desde Italia. Eran traídos desde Italia completamente pues en los galeones o en los barcos. Y si se percatan, ¿no?, hay ciertas divisiones que nos hacen entender que este espacio fue traído por partes, ¿no? O sea, fue traído en tres partes y acá fue armado, ¿no? Como salió de la familia a los supermercados también. Ya un psicopompo, justamente en la mitología, era aquel ser o personaje que te ayudaba en el tránsito hacia el más allá. Más o menos ya vamos ingresando a lo que es justamente, propiamente, ¿no?, el tema de la muerte y por qué existen este tipo de representaciones en las lápidas de los muertos, justamente. No solamente es de adorno, ¿no?, o necesariamente no son ángeles, sino en este caso es un psicopompo. Es justamente como el que te ayuda a transitar, ¿no?, a través de la muerte. A lo largo de la historia, estos personajes han sido representados de diversas maneras, desde las culturas más antiguas. Psicopompo, pues, es una palabra compuesta. Psique es el alma, ¿verdad? Pompo es vía o el que dirige, ¿no? Entonces el que te hace ir en la vía justamente para trascender al más allá. El clásico representado por la literatura es aquel balsero de la muerte, ¿no?, Caronte. Esa es la representación más para entender qué es un psicopompo, pues de frente ya Caronte, ya sabemos psicopompo, Caronte, no, y exactamente algunos, también como los perritos también decían que te ayudaban a trascender, ¿no? Pero bueno, en líneas generales eso vamos a ver mayormente en estos espacios. En un lugar al que vamos a ir también va a haber bastante representación de psicopompos, que es la zona de parvulario, o sea, la zona de los niñitos. Incluso ahí los psicopompos ya son más, directamente más interactúan. Los niños son muchas veces cargados por estos seres para irse al más allá, ¿no? Como ya dándole una ayuda más fuerte incluso. Muy bien, entonces hay una representación. Señor que se dedicó desinteresadamente a ayudar al prójimo. Él fundaba, ¿no?, lo que era hospicios para mujeres en estado de abandono y también ancianos.
¿ya? Justamente, pues, un personaje muy querido en el Callao en aquellos tiempos, y además que él también fue el primer alcalde que tuvo el Callao, ni bien el Callao se proclama provincia constitucional. Si él fue el primer alcalde del Callao, el señor Piayo, entonces, ¿recuerdan qué les dije? El primer alcalde extranjero, exactamente. Él fue el primer alcalde que tuvo el Callao, justamente, y el señor Piayo fue el primer alcalde, pero extranjero. Justamente la perdurabilidad en el tiempo, no la inmortalidad. ¿No? Si seguimos más arriba, pues vemos el pabellón, justamente cañones, ¿verdad? Columnas, vemos el morrión, ¿no? Y justamente lo que hace representación de que sí, este personaje fue un militar. En la mitología, este personaje en realidad está representado con una guadaña y se encarga de ponerle fin a las eras para el comienzo de una nueva. No, la parca siempre creemos, no, este personaje, en realidad la imagen de la parca, así con la guadaña y todo, en realidad no necesariamente era la muerte. En la mitología hablábamos de Cronos. ¿Ah? Cronos, la representación de Cronos en este caso, pero acá es más explícito, no te muestra la parca, no te muestra, perdón, la guadaña, sino simplemente el reloj de arena, ¿no? Como diciéndonos a todos pues que el tiempo sigue, continúa, ¿no? Y en algún momento pues va a llegar la hora, como si es la hora final, ¿no? Cronos, simplemente, sencillamente Cronos. Una de las esculturas más bonitas y además más explícitas que se tiene de él. No he visto, al menos en otro cementerio, una representación de Cronos de esa manera. Vamos a ver estas fotografías, no son fotografías reales, ¿no? De gente pues que está posando, en este caso aquí la señora, pero también los niños, no son niñitos que ya han fallecido, y era muy común en la Lima antigua, siglo XIX, pues tomarse fotografías, la última foto antes de ser enterrados, ¿no? En el caso de los adultos, muchos de ellos eran pues recreados así de manera como si estuvieran vivos, como en una foto familiar en la vida cotidiana. No sé si alguna vez han visto fotografía post-morte. Exactamente, ¿no? Cómo era toda esa parafernalia, pues de alistar al muerto, ¿no? Para la última fotografía. En este caso lo que vemos, pues todo esto acá es parte de una escenografía, esto también, el fondo incluso, eran telas, ¿no? Las fotografías post-mortem llegaban a domicilio. Aquí en Lima habían varias casas, pero la principal era el Estudio Curret, un estudio de hermanos franceses que se dedicaron a hacer este arte, porque en ese momento esto se comprendía como un arte, la composición, el armado del fondo y todo, era parte, ¿no? De la última foto final. Muchas veces los cuerpos, ¿no? Pasaban los días, recordemos que en esos tiempos no existían los químicos que conocemos ahora para preservar los cuerpos, ¿no? Durante el tiempo. Entonces muchos de ellos entraban en descomposición, dependiendo, cada cuerpo es distinto, entraban en descomposición algunos muy rápido, ¿no? Lo primero que se presenta cuando una persona muere es la deshidratación propiamente del cuerpo, ¿no? Lo primero que va a pasar, si es que la persona murió con los ojos abiertos, es justamente se le dibuja una línea en los ojos que hace justamente ya como que se empieza a resecar, ¿no? Los órganos internos. En este caso el ojo es un órgano interno que está expuesto, entonces se va a empezar a resecar. Cuando ya existía esto y los ojos ya se tendían a hundir, lo que hacían pues el Estudio Curret, o los que hacían todo este tema, pues era simplemente extraerle los ojos. No sé si han visto las fotografías post-mortem, casi siempre están con los ojos abiertos, parecen personas vivas, ¿no? Lo que hacían era extraer los ojos y ponerles unos nuevos ojos. Hay algunas fotografías que simplemente ya el estado de descomposición es tan avanzado que el abrirle los ojos pues era quizás extraer quizás esta parte de la piel y todo, entonces lo que hacían simplemente era cerrar los ojos y encima en la zona de los párpados le pintaban, ¿no? ¿Cómo se llama? Justamente el interior del ojo, ¿no? Ajá, el iris, exactamente, todo eso. Y así hay varias fotografías que incluso hasta son grotescas, ¿no? Parecía que está asombrado el personaje, pero no es eso, sino que simplemente les pintaron los ojos de una manera así distinta, ¿no? Entonces sí, otro de los fenómenos que le ocurre al cuerpo cuando muere es justamente que frente a esta deshidratación, ¿no? Se empieza la rigidez del cuerpo, ¿no? El famoso rigor mortis. Entonces, ¿qué sucedía? Muchos de estos cuerpos eran forzados a posar, algunos sentados, otros de pie, en actitud pensante, en fin, había un sinfín de formas de hacerlos posar. ¿Cómo hacían para que pues tomaran estas posturas? Empezaban a romperle los huesos, ¿no? Se les rompían los huesos a los cuerpos, ¿no? Para poderlos sentar. Y igual, estando sentados o en la posición que se les colocaba, muchos de ellos pues sucumbían a la inercia y podían caerse, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Pues se les ataba con alambres, toda una parafernalia, a pequeñas columnas o resortes, ¿no? A una silla. Más o menos hace poco ingresé a un grupo de estos y pude rescatar una fotografía interesante. Vean, estas son, ¿no? Uno de los instrumentos que se usaban justamente para el tema de la muerte, ¿no? Para poder hacerlos posar, no sé si se pueden ver. Cosa curiosa, ojo,
no solamente para los muertos, también para los vivos. Recordemos que antiguamente para tomar una fotografía pues exigía un tiempo más o menos, ¿no? Para poder captar la foto, la persona tenía que estar quieta un buen rato, ¿no? Entonces esto también era usado para los vivos, ¿no? Curiosamente. Llevar al niño, lo ayuda, ¿no? Acá vemos al niño ya durmiendo ellos están como que coronando, ¿no? El momento de supuestamente el triunfo de la vida sobre la muerte, a pesar de la misma, ¿no? Aquí vemos más que está representado una especie de medallón. Vemos el tema de la vegetación también propiamente de la muerte. Acá vemos otro psicopompo, vean, con la manito apuntando hacia arriba, ¿no? El dedo, la niñita está representada aquí, ¿no? Felicita ya, ¿no? Mi apellido. Del niño que ha fallecido, ¿no? Como se han percatado, el parvulario está comprendido más o menos desde que nace hasta la edad, pues entre los 8, 9, quizás hasta 10 años, ¿no? Dependiendo de la contextura propiamente del niño. Aquí vemos un cajón más chiquito y aquí vemos uno que más o menos está abarcando gran parte de lo que es el espacio justamente reservado para el nicho, ¿no? Para el cajón. Vean, acá están las iniciales y cierta decoración también en los laterales, ¿no? Como dice Luis Vargas, ¿no? Y Gallo, de sus padres, ¿no? Imagínense, del Pacífico. Ajá. Entonces, gran parte de la demanda justamente estaba evocada el tema de la guerra, el tema de la salud, pues, y mucho de cuando se dejó bastante, entonces la gente moría. En este caso, los niños eran los más afectados. En su mayoría, los niños eran los más afectados siempre, porque ellos, al ser, pues, estos personitas que recién llegaban a la vida, no existían, habían muerto por lo que existió a partir de comer mucho panetón. Sí, o sea, cosas como esas, pues antiguamente pues terminaban fatalmente, ¿no? Falleció el niño. Vengan por acá. El último recuerdo, pues quería lo mejor incluso para su hijo a pesar de la muerte, pues trabajaba en el mármol y todo. Aquí también vemos cierta inversión con respecto pues al último momento de los hijos, ¿no? El tema del vidrio, ¿no? El aluminio quizás. Miren, ¿no? Está todo hecho completamente o impreso, ¿no? En lo que es mayólica incluso, ¿no? Un niñito ahí. Y sí, toda esta zona es justamente de lo que es parvulario actual, moderno. Aquí vemos además también algo que no les nombré al inicio, que es con respecto justamente a los lugares de osarios. Estos son osarios, ¿ya? O sea, espacios solamente de restos óseos. También hay otra zona de cenizas. ¿Saben cómo se llaman a la zona de cenizas? Cenizarios. Se le dice columbarios, ¿ya? También hay aquí esa zona. Chicos, vean, antes de continuar, justamente de esto les hablaba. Esta esta curiosidad arquitectónica del cementerio Baquija, ¿no? Todos cruzan por acá. Bajen, nada más, bajen. Baja, vale. Bajen, después está la llorona. No diga miau. Aquí hay niños por gusto.